Pues bien, mis queridos amados, todos reciban grande abrazo de mi parte. Amén. Yo sé que a ustedes nunca lo han abrazado como yo. Así que gran abrazo para todos ustedes. Amén. Y a los que nos visitan por primera vez, aquí hablamos la palabra de Dios, la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la Biblia. Y antes del mensaje yo le voy a dar algunas características de este libro, de este que tenemos aquí en las manos nosotros. Se llama la Biblia. Lamentablemente, por decirlo de alguna manera, la Biblia está un poco desapareciendo, así en físico, porque ahora es un teléfono que se busca por ahí todo, y es lo mismo que está aquí, pero yo prefiero la que es física. Es el caso mío, yo no estoy diciendo que sea malo buscarlo. Pero la Biblia es un libro maravilloso. Yo no sé cuánto hemos apreciado la Biblia. Ese no es el mensaje, eso es solamente un paréntesis de lo que vamos a hablar. Pero quiero que sepan que la Biblia es una joya viviente. Es una joya viviente. Usted sabe, hermanos y amigos también, que muchos escritores famosos como Cervantes y cosas por el estilo, usted sabe que los libros de esa gente son carísimos y todavía hay muchos escritores que escriben libros y antes de salir ya están vendidos todos los libros. Pero resulta que es un solo escritor. Y yo voy a hacer, usted sabe que siempre lo sorprendo con algunas preguntas. ¿Usted sabe cuántos escritores escribieron la Biblia? ¿Alguno sabe cuántos son? La hermana está. Entre 40 y 44 escritores dieron origen a este libro que se llama la Biblia. Es un conjunto de libros que se llama la Biblia. Pero esos 40 a 44 no fue que se reunieron allí en la Nostradamus, en aquella famosa librería. ¡No! Usted sabe quiénes fue los que escribieron. Ahí habían pescadores, pastores, pero no pastores de iglesia, sino pastores de ovejas. Granjeros, sacerdotes, médicos, filósofos y reyes. Este libro que tenemos aquí nosotros, es un privilegio que nosotros tenemos en las manos, la Biblia. Pero hay algo muy interesante sobre la Biblia, es que se escribió en tiempo diferente. Cada libro de eso fue en un tiempo distinto, no fue en el mismo tiempo, en tiempos diferentes, para un público diferente también. Y muchos de esos escritores nunca se conocieron, jamás se conocieron. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? De que todos coincidieron en lo mismo. Por eso es que la Biblia no puede ser negada. En tiempos diferentes, gente que no se conocieron y todos hablaron de lo mismo. Y eso es maravilloso, hermano. Ustedes saben también cuántas Biblias se han vendido hasta el día de hoy, aproximadamente. Se calcula en 7,000 millones de Biblias vendidas. Eso es mucho. Y ustedes saben que hay muchas Biblias en hogares, ¿verdad? Casi todos los hogares tienen una Biblia. Y muchas son leídas por buenos cristianos. Y muchísimas son leídas por el viento y por el polvo. Y eso es lo penoso. Un libro tan maravilloso como este debería ser leído todos los días, sin fallar. Es la única manera que nosotros tenemos de saber quién es Dios, y es a través de su palabra. Y en este libro vamos a irnos a Marcos capítulo 11, de este libro que acabamos de hablar. Marcos capítulo 11 nos narra la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Y es bueno señalar que los encabezados de la Biblia varían uno de otro,
porque este hecho de la entrada de Jesucristo en Jerusalén se repite en los 4 evangelios, en todos los evangelios se repite. Pero muchas veces leemos este pasaje, Marcos capítulo 11, comenzando ahí en el versículo 1 y terminando en el 10, como si fuera un evento que tenía que darse, pero no es nada más eso, es mucho más que ahí. En esa entrada a Jerusalén se cumplieron varias profecías. Muchas profecías se cumplieron en ese pasaje. Y vamos a ver por qué es importante para nosotros conocer las cosas que se sucedieron ahí, los simbolismos que habían y todas las cosas que se dieron en ese pasaje ahí de Marcos 11. Dice Marcos capítulo 11, comenzando desde el primer versículo, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo, traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y ese Hosanna siempre lo cantamos muchas veces en las iglesias. Y hay veces que no se sabe ni siquiera por qué se canta. Porque yo creo que a un cristiano que diga Hosanna a Dios es porque probablemente no le ha nacido de nuevo. Porque Hosanna significa sálvame ahora. Eso significa, ¿verdad? Y ya nosotros los que hemos creído hemos sido salvados por el Señor. Pero aquí hay una cantidad extraordinaria de simbolismo. Lo primero que vamos a ver es dónde era que Jesús iba a entrar. ¿Por qué tenía que estar ahí enfrente del monte de los olivos? ¿Por qué tenía que elegir un burrito? Un burrito. ¿Por qué Jesús mandó a sus discípulos con una orden específica? ¿Quién era Jesús en ese momento cuando dio esa orden? No solamente el lugar era profético, hermanos, también el momento era profético. Ustedes saben que en esa semana se estaba celebrando la Pascua, que recordaban la liberación de Israel de Egipto. El cordero que fue sacrificado en Egipto en ese entonces apuntaba al Cordero Eterno, que era el mismo Señor Jesucristo. Dice el historiador Josefo, que todos ustedes han oído mencionar, dice en su libro número 6 que se sacrificaban alrededor de 250,000 corderos. Lo que quiere decir que unos 2 millones de personas se reunían en ese enorme evento que se llevaba a cabo allí. Era una congregación grande de gente que se reunía. Y muchas de esas personas estaban a la expectativa de si Jesucristo se iba a aparecer. Era el momento indicado de Jesucristo aparecer ahí. Y de hecho apareció. Pero no como ellos esperaban que apareciese. No era así. Y es bueno señalar, hermanos,
porque ellos estaban sometidos al yugo romano, al imperio romano, estaban sometidos en ese entonces. Y estaban esperando a un Salvador, pero el Salvador llegó realmente. Pero ellos no lo esperaban como llegó, lo esperaban de una manera distinta. Y hay veces que nosotros mismos somos así. Cuando tenemos un problema, creamos una solución mental y le buscamos todas las maneras nosotros de cómo debería ser esa solución. Pero la solución de Dios viene de otra manera. Me ha pasado a mí que yo a veces pienso que algo se va a resolver de una manera y llega de otra manera, porque los pensamientos del hombre son distintos a los pensamientos de Dios. Muy diferentes son. Pero en este pasaje, hermano, no hay absolutamente nada improvisado. Nada se escapó a la perfección del Dios. La elección del lugar, el monte de los olivos, el monte de los olivos. La elección del animal, la obediencia de sus discípulos, la respuesta divina a la necesidad y el cumplimiento de las profecías de Zacarías 9:9, que fue una de las muchas que se cumplieron en ese pasaje. Esa fue una. ¿Por qué fue en el monte de los olivos? ¿Por qué tenía que estar ahí en el monte de los olivos? En el libro de Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahí hay una profecía cumplida del mismo Cristo, porque él tenía que llegar ahí a ese lugar. Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Y ahí estaba Cristo. Al oriente, en el monte de los olivos, se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Pero también hay otra profecía que se cumple también en ese mismo lugar, que está en el libro de Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, otra vez Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, ahí está el Señor, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La semana de la que habla aquí el profeta Daniel no se puede calcular como semanas, sino que son años proféticos. Y la suma de esos años proféticos da exactamente unos 400 y tantos años, que fue exactamente en el tiempo de esa Pascua que se cumplió ahí con el mismo Señor Jesucristo. O sea que ahí se cumplieron muchas profecías en ese momento que el Señor Jesucristo entraba a Jerusalén. Como decíamos, Jerusalén ellos tenían un gran problema, y era el imperio romano, que lo exprimía. Pero ellos esperaban a un rey guerrero con un derramamiento enorme de sangre y que lo librara con batalla y con caballo y con cosas así. Pero aquí se aparece Cristo montado en un burro. ¿Qué problema tan grande? Y era este que esperaban. Pero ¿cómo va a ser? Para muchos creyeron que era él, pero para muchos fue una enorme decepción, hermanos. Al que ellos esperaban, este guerrero con un séquito de soldados y caballos de guerra y armas y cosas por el estilo, se aparece montado en un simple animal. Porque ellos esperaban una guerra para que los librase y hubiese un derramamiento enorme de sangre. Pero sí hubo un derramamiento de sangre, pero de una sola persona, de Cristo. Y dice que ellos tendían ramas cuando venían y tendían sus mantos. Y ustedes saben que las tradiciones, cuando un rey venía de ganar la batalla, los del pueblo salían en multitudes y le tendían esos mantos. Ahora, ¿cuál batalla había ganado Cristo? Todavía no había ganado ninguno. Y ellos le tendían, porque ellos querían confabularse y decir: bueno,
Este es el que nos va a librar de todos nuestros problemas. Por eso una vez le decía uno de los discípulos, ¿cuál va a estar a la derecha y cuál va a estar a la izquierda? Porque eso era un privilegio para un rey, para una persona estar a su derecha o a su izquierda. Pero no era así. El Señor llega en un simple animal. Y era una tradición cuando un rey llegaba a un lugar en uno de estos animales, le mandaba decir al pueblo y al rey de ese lugar que iba en son de paz, no en son de guerra. El burro es un sinónimo de paz, de tranquilidad. Pero el caballo no, el caballo es un símbolo de fuerza y de poder. Y Jesús se aparece montado en un burrito. ¡Qué decepción! Y este es el que nos va a librar, montado en un burro con un viaje de gente con palo en la mano. No entendieron el mensaje. No lo entendieron. La orden que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos es para que vayan a cierta aldea y encontrarán a este pequeño animal con su madre atado ahí. ¿Quién ustedes creen que estaba hablando en ese momento? ¿Era Cristo hombre o que era Cristo Dios? Era Cristo Dios, porque Dios es omnipresente y él sabía perfectamente dónde estaba ese animal. Por eso es que Dios es un Dios trino. Dios es un Dios trino. Él estaba con el Señor y el Señor era Dios. Y ahí está el verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que el Señor le dice, como Dios a sus discípulos, vayan y lo encuentren. El Señor sabía exactamente dónde estaba el animal, pero no había ido nunca ahí. No había pisado ese lugar. Y los discípulos obedientemente fueron y lo encontraron, porque el Dios omnipresente sabía dónde estaba el animal. La palabra omnipresente no aparece en la Biblia. No aparece omnipresente, no aparece. Aparece una sola vez omnipotente, pero omnipresente no aparece así literalmente. Pero la omnipresencia se encuentra en el Salmo 139, 7 al 10. Ahí encontramos la omnipresencia del Señor. Dice el Salmo 139, 7 al 10, dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, no hay un lugar en lo que el Señor no estés. No existe. Y con esta palabra yo quisiera hacer reflexionar un poquito de las cosas que muchas veces hacemos pensando que el Señor no nos ve. Imagínese que usted está haciendo algo indebido a espalda de todo el mundo, como cristiano, pensando que el Señor no nos ve. Y el Señor te está mirando. Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, pero hay algo que tenemos que tener pendiente, muy pendiente. ¿El ángel de Jehová acampará al lado de alguien que está haciendo lo mal hecho? Usted está solo. Usted está solo en ese momento. No quiere decir nunca jamás que la salvación, como dicen los hermanos, se pierde. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que si usted está haciendo algo mal hecho, vamos a poner un ejemplo simple que yo siempre tomo y es la velocidad en las carreteras. Cuando usted va muy rápido, siempre se lo digo,
Dios no va con la imprudencia y Dios se apea de su vehículo. Si a usted le pasa algo, no diga que el Señor no lo protegió. Usted se metió en eso. Porque Dios es omnipresente, pero está presente ¿a dónde? Donde hay santidad. Donde no hay santidad, Dios no puede estar presente porque Dios no mezcla las cosas. Jamás lo puede hacer. Así que Dios es omnipresente y está en todas partes. El tema del pollino de asno que no lo hubiese montado nadie. Porque ¿por qué no se montó en un caballo? ¿Por qué no se montó en un animal como verdad? No. El caballo, como dijimos, era símbolo de fuerza, pero no era por la fuerza que el Señor Jesucristo iba a derrotar el pecado. Era a través de la paz, de la humildad y de un amor grande, que no se logra con la fuerza. Este animal, en las tradiciones judías, cuando un animal era consagrado a Dios, no podía ser montado por nadie. E incluso las ofrendas que tenían que transportarse para Dios no podía hacerse en otra cosa que no fuera un animal que no lo hubiese montado nadie. ¿Y quién se iba a montar en ese animal? Se iba a montar la ofrenda de Dios. El mismo Cristo en persona se iba a montar en ese animal. Que no era en un caballo que lo hubiese montado y nada por el estilo. Era un animal consagrado, puro, porque lo que se iba a montar en él era puro también. Por eso yo siempre digo que Dios no mezcla las cosas. Lo santo con lo santo, lo puro a lo puro. Y se monta en su burrito y comienza a caminar para que se cumpliera la profecía de Zacarías 9:9. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jerusalén no entendió esa profecía, porque ellos estaban esperando otra cosa. Esa profecía ellos la pasaron por alto. Todavía ellos siguen esperando a un Mesías que va a venir glorioso. Ellos esperaban un Mesías glorioso. Como lo decía una de las profecías también, que el Mesías sería glorioso, pero no se acordaron de esta profecía, de cómo era que iba a entrar. Y lo siguen esperando todavía. Todavía lo siguen esperando. Algunos veían al Señor Jesucristo con humildad, otros lo veían con mucha debilidad, por eso no creyeron. Sin embargo, el cielo veía una declaración profética. Era la primera etapa del reinado de Cristo. Fíjese, la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén fue la primera etapa del reinado del Mesías. La primera etapa del reinado del Mesías, porque son dos etapas del Mesías. El que vino caminando y el que viene con poder y gloria, con la Nueva Jerusalén. Y sobre la Nueva Jerusalén, ¿sabe, hermano, que haciendo un paréntesis me puse a pensar el otro día, que uno siempre dice, yo voy a vivir en el cielo? Pero yo como que no encuentro mucha referencia. Porque lo que dice el Señor es que el Señor vendrá con la Nueva Jerusalén y reinaremos con Él. ¿Será en el cielo o será aquí? Por eso es otra parte que la vamos a analizar. Pero no importa que sea aquí o que sea allá, yo estaré presente. Amén. Yo no sé usted, no, pero yo estaré presente. Arrastrándome voy, aunque sea en un jardín de allá, pues yo voy a estar allá. Sí, con muchas debilidades. Quien le habla aquí es uno de los seres humanos con más debilidades del mundo. Pero yo creí en Cristo y a mí Cristo me salvó. Me voy con Él. El Señor Jesucristo venía con propósitos diferentes, con propósitos distintos, y ellos no entendieron. Él venía a establecer un reino de paz
solamente a través de su amor y de su grande misericordia. Ahora, ¿por qué puerta entró en nuestro Señor Jesucristo? Si alguno se ha preguntado por qué puerta entró, el Señor Jesucristo entró, no lo dice la Biblia, pero muchos escritores afirman que como las profecías se cumplieron en ese momento, Él entró por la puerta oriental o la puerta gloriosa. Según el libro de Ezequiel 43, del 1 al 4, dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Jesucristo es parte de la gloria de Dios, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. El Señor Jesucristo entró humildemente por esa puerta, y ojo, hermano, que muy probablemente por esa puerta vendrá a reinar, porque dice que la nueva Jerusalén va a venir del cielo, ¿verdad? Y se va a establecer ahí. Y dice el 4, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Es decir, todas estas cosas se estaban cumpliendo a los ojos de ellos. Usted sabe, hermano, que esa puerta existe todavía. Actualmente esa puerta está ahí. Existe la puerta. Pero ¿sabe qué pasa? Esa puerta está sellada. La puerta la sellaron porque ellos decían que por ahí él iba a entrar, el Mesías. Pero hay algo más. Ellos pusieron un cementerio delante de esa puerta para evitar que el Mesías entrase por ahí. Porque ustedes saben que la ley dice que si un sacerdote pisaba o tocaba cadáver, era impuro. Así que le colocaron un cementerio enfrente para que fuese impuro todo el que pasara por ahí. Y lo hicieron por miedo. Pero usted sabe que ellos lo hicieron por miedo. Dios lo va a hacer por justicia. Porque ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Dios es soberano. No. Lo que el hombre selló con miedo, Dios lo abrirá por justicia. Así que no importa que le hayan puesto 10 cementerios ahí. Mire, hermano, el pollino el animalito da una entrada maravillosa. Y es que da entrada al caballo blanco. 2 de los propósitos: vino con humildad en un burrito, pero vendrá en un caballo blanco, grande, poderoso. En el libro de Apocalipsis habla de ese caballo. 2 propósitos: el burrito, la paz. Ahora viene con un caballo, pero cuando venga en este caballo no va a ser para paz. No va a ser para paz. Dice el libro de Apocalipsis 19, 11 y 12, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora viene a pelear. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Es el mismo que entró con el burrito. Ahora va a venir en ese caballo, ese que murió en la cruz. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra de Juan 1:1. El Verbo de Dios. Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora no van a ser en burro, ahora vienen en caballo, pero eso sí. Ojo con esto, mis queridos amigos. Cuando el Señor Jesucristo se aparezca, así como lo dice la Biblia, y tú no hayas estado preparado,
las cosas se van a poner bien difíciles. Porque nosotros, lo que hemos creído en el Hijo de Dios a través de la salvación, a través del sacrificio de Él, nosotros no tendremos problemas. El Señor dice que al momento de tú creer, tus pecados te son perdonados una sola vez y para siempre. Ya no hay pecado. Nosotros los cristianos sí cometemos pecado, pero nos arrepentimos de ellos. Pecamos siempre nosotros. Mientras estemos en este cuerpo débil, vamos a pecar. Pero hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y es que tus pecados son tomados y lanzados y Él nunca jamás se va a acordar de eso. Pero primero hay que aceptar al Señor Jesucristo. Usted sabe, hermano, que hay muchas personas que no conocen a Dios y piden perdón de sus pecados. Pero yo no sé a quién le piden perdón. Lo primero es el arrepentimiento para que Dios te pueda reconocer a ti. Cuando una persona se arrepiente y se convierte a Cristo, Dios lo reconoce cuando le habla. A diferencia de que si no lo hace, Dios no sabe, tú eres un extraño para Dios. Un extraño. Así que el Señor Jesucristo va a venir diferente a como entró. Va a venir en un caballo blanco, con unos ejércitos enormes, montados en caballos, y viene a pelear. El contraste que hay entre el pollino y el caballo no es una contradicción, hermanos. Es una progresión. Y apunte eso. Es una progresión lo que existe. Porque el pollino procede al caballo blanco. La humildad precede a la gloria. La cruz precede a la corona. Y el cordero precede al león. ¿Ustedes se dan cuenta de todas las cosas que hay aquí? Es una extraordinaria progresión, hermano y amigo. Él fue colgado en la cruz como un cordero, pero va a venir como un león. O sea que la parte de humildad fue hasta que estuvo ahí, que era la parte de nosotros, que Él la tomó en la cruz. Pero ya cuando venga va a venir como un león. El león de la tribu de Judá es el que viene. Y nosotros estaremos con Él ahí. Lo que hemos creído, obviamente. Lo que hemos creído. Así que yo le invito en esta mañana al que no ha creído, que tome la salvación algo muy en serio. Es algo serio. Porque ¿qué será de tu vida si parte de este mundo sin haber aceptado a Cristo? No tiene parte con Él. No tiene parte con Él. ¿Va a tener problemas? Sí, como todos nosotros lo tenemos. Pero nosotros tenemos a un Dios que puede quitarnos los problemas y podemos acudir con confianza a Él. Así que en esta mañana, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón, nosotros no le vamos a pedir un cheque, no le vamos a poner a firmar un documento, un statement, nada de eso. Nosotros lo que queremos es que tú le digas a Dios, perdona mis pecados, inscríbeme en el libro de la vida del Cordero, hazme tu hijo. Y Dios va a escuchar esa oración que tú le has hecho. Y en aquel día cuando Cristo regrese, tú te irás con Él. Y si está durmiendo en el polvo de la tierra, Dios te va a levantar también. Porque es la promesa de Dios. Así que Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Y ojalá que alguna palabra haya quedado en tu corazón. Que Dios te bendiga.